Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profesor. Sí, se escucha. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, ¿cómo están? ¿Ya acabaron con sus demás materias? Dice Alfonso que hay audio o soy yo. O solo soy yo. Pues creo que sí me escucho, ¿no? No sé, a ver, chécale, Sí, sí Alfonso. se escucha, profesor. Sí. Déjale, Bueno, déjale, yo lo escucho. déjale comento, Alfonso. Tal vez aquí sí. Bueno, pues vamos a empezar con la última semana de clases. Este, y pues bueno, vamos a ver, ya acuérdense que el viernes tenemos la última fiesta, ¿verdad? Qué triste, ya se van a acabar las fiestas. Ah, espérenme. Es que este mensaje no le llegó. Bueno, entonces vamos a revisar un poquito de este tema, del tema 11, un poquito de cosas, cuestiones de NoSQL. Sería el día de hoy y el jueves y el viernes, bueno, pues tenemos el examen. Eh, Antes de empezar, bueno, podríamos, igual si tienen dudas del último examen, podemos ver sus dudas que tengan del examen. Si hay dudas, podemos revisarlas, ya sea hoy o ya sea el jueves. Entonces, avísenme si tienen alguna duda o algo que no haya quedado claro de la última parte, de los últimos temas del examen. Pues podemos checar cualquier duda que tengan, ¿no? Ya sea hoy o el jueves, ¿no? Me avisan si tienen alguna duda, ¿no? Y bueno, antes de empezar, no sé si quieran, si alguien quiera comentar algo, alguna duda que tengan del examen del viernes, nada. Profe, yo quería Ah, preguntarle algo ajá. acerca del examen. Era si iba a ser el mismo formato de suponer un- una base de datos y de ahí hacer los códigos que nos pida, o si va a ser como algo parecido a las prácticas donde vamos a cargar datos como para cerciorarnos de que estamos haciendo bien las consultas y los códigos. Ujú. No, por la cuestión de los tiempos sería un poco arriesgado que, que lo hiciéramos más o menos práctico, ¿no? O sea, que tuvieran la base de datos y tuvieran ahí los datos. El examen, no, el examen van a ser 2 ejercicios, nada más. En el primero, lo más bien lo que se les muestra, lo que se les da es un modelo relacional, un diagrama, ¿no? Y con base al diagrama, o sea, les damos la imagen, ¿no? Donde están todas las tablas. Y con base a ese diagrama, resuelven las sentencias, ¿no? Se les dan los enunciados. Es decir, no hay necesidad de cargar datos ni de ejecutar scripts ni nada. Solamente es el diagrama y sobre el diagrama hacen la consulta. Ese es el primer ejercicio y el segundo es un ejercicio de programación. Ok, y ya. Entonces básicamente así sería la dinámica. Al ser 2 ejercicios, pues prácticamente los tiempos pues serían, ustedes mismos los deciden, ¿no? O sea, como nada más son 2 ejercicios, pues pueden dedicarle el tiempo que quieran a cada uno, ¿no? Entonces así sería más o menos la dinámica del examen. Ok, gracias, profesor. Ok, bueno.
¿Alguien más tiene alguna duda de algo del examen? Bueno, entonces vamos a empezar con el tema. Ya si surgen más dudas, en el momento que ustedes me digan, las podemos resolver. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a platicar un poquito de lo que son las bases NoSQL. En particular, en este tema nos vamos a enfocar con MongoDB, que es una de las bases más populares en la parte de NoSQL. Entonces, bueno, primero que nada, un poquito de antecedentes, ¿no? de estas tipos de base de datos. ¿Se acuerdan que en algún tema, sobre todo en el tema 2, me parece, comentamos brevemente de la clasificación, eh, la más común que tienen este tipo de bases de datos, ¿no? Que son estas 4 que ven aquí: Key Value, Document, Column Family y Graph, ¿no? Las primeras 3 hacen uso de un concepto muy importante, que es el concepto de agregación. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por revisar este primer concepto, que es el de agregación. ¿Ok? Entonces, primero que nada hay que estar siempre conscientes de el hecho de que ustedes quieran en alguna vez proponer algún modelo NoSQL en lugar de irse por el relacional. Hay que tener mucho cuidado. No es una decisión que se deba hacer a la ligera, ¿no? De irse hacia las bases NoSQL. Creo que alguna vez se los había comentado, pero no está por más recordar. Eh, de repente hay proyectos que se migran sobre todo a Mongo porque lo ven más fácil, porque lo ven más sencilla de administrar. No deberían de irse por ese lado, ¿no? Más bien hay que ver lo que implica realmente cambiarse a una base de datos NoSQL. Muchas veces las relacionales podrían seguir siendo la solución, y al cambiarse a una NoSQL lo único que están haciendo es complicarse la existencia, ¿no? Bueno, ¿qué es una agregación? Bueno, la agregación básicamente son estructuras de datos relativamente complejas, que normalmente el equivalente a una relacional sería el concepto de tupla. ¿Ok? La diferencia es que, bueno, permiten anidar estructuras de datos, ¿no? Nosotros en el modelo relacional, una tupla pues es un registro que está formada únicamente por un conjunto de columnas, y hasta ahí llega, ¿no? Pero una agregación no. En una agregación podemos tener estructuras anidadas, ¿no? Mucho más anidamiento de datos en una sola agregación. Su origen viene de los conceptos del Domain Driven Design, que tiene que ver con pensar en una aplicación en términos de entidades de dominio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, se parece mucho a lo que vimos de la estrategia de detectar entidades en un caso de estudio, ¿no? Ahorita ustedes en su proyecto lo están haciendo y lo hicieron a lo largo de varias prácticas en el semestre. Una vez que se les da el problema, ¿no? Empezamos a identificar entidades, ¿no? Si es una agencia de viajes, empezamos a detectar entidades como viaje, vuelo, avión, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, una agregación es un conjunto de esas entidades también, ¿ok? Pero la agregación los va a agrupar, ¿no? Está formado por una colección de entidades, ¿no? Pero la diferencia aquí con una tupla es que a ese conjunto en una base de NoSQL se desea tratarlos como si fuera una sola entidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un caso de estudio y podemos compararlo con el que vimos de los estudiantes y sus calificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos tener la entidad estudiante, podríamos tener la entidad estudiante o la entidad curso, en los cursos donde está el estudiante inscrito, sería otra entidad, por ejemplo, aquí, de las que tenemos en el modelo relacional, ¿no? E inclusive podríamos tener las materias, las asignaturas que está cursando el estudiante.
Entonces, en el modelo relacional, como se acordarán, cada una de estos objetos es una entidad, es una tabla en la base de datos. Bueno, en una base de datos NoSQL podemos hacer algo como lo siguiente. Podemos agrupar a todas estas entidades y decir, todo esto, ¿no? Queremos almacenarlo en una sola estructura, de tal manera que cuando haga una consulta, ¿no? Los datos de un estudiante, más los datos de los cursos donde está inscrito, más los datos de su curso, más los datos de la asignatura, considerarlo como solo una sola unidad, como si esto fuera una sola entidad. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con que puede ser una colección de datos, ¿no? Relacionados entre sí. ¿Para qué se desea agruparlos? Bueno, una de ellas es para realizar operaciones CRUD en términos de agregaciones, ¿no? Me dice aquí Carlos en el chat como si fuera una vista, es correcto, es como si sacáramos varias columnas de todas estas entidades e hiciéramos una sola, ¿ok? Solamente que obviamente no existe el concepto de vista, pero digamos, haciendo una similitud, tienen razón, ¿no? Ahora, imagínense que de esa vista lo que quieren hacer es operaciones CRUD. No sé si han oído hablar de este término que es muy común en el desarrollo de software. Hacer operaciones CRUD significa operaciones de eh, lecturas, escrituras, no es como si fueran operaciones de ML, ¿no? Lecturas, actualizaciones, eliminaciones e inserciones, ¿no? CRUD es de create, R es de read, la U es de update y la D es de delete, o sea, hacer insert, update, delete, ¿ok? Entonces la idea es que sobre este conjunto de atributos, ¿no? Lo tratemos como una sola unidad de trabajo y podamos hacer operaciones básicas sobre ellas, ¿no? Entonces, otro punto de la idea de esta agregación es que son adecuadas para bases de datos en clusters y representan la unidad básica de replicación. Una característica que tienen este tipo de bases de datos es que ya se fueron concebidas para trabajar de manera distribuida, ¿no? Y, a nivel de clusters. ¿A qué me refiero con ello? A que ahora la idea es que ya no nos vamos a conformar con con un solo server como en las relacionales, ¿no? Ahora la idea es, como también lo hemos comentado, ¿no? En otras ocasiones, es que la base de datos ahora se va a distribuir en un conjunto de servers. Vamos a suponer que estos 4 rectángulos que les estoy dibujando en su conjunto forman un clúster, ¿no? Todo esto de aquí vamos a bautizarlo como un clúster. Todo esto, ¿no? Es un clúster. Y el clúster pues está formado por nodos, ¿no? Todos estos de aquí son nodos, ¿no? Son nodos. Entonces, una base de datos, ¿no? En este caso va a estar distribuida en los 4 nodos, ¿no? Los 4 nodos. Y bueno, ustedes saben hoy en día que distribuirlo de esta manera pues ofrece ciertos beneficios, ¿no? Alta disponibilidad, tolerancia a fallos, etcétera, ¿no? Capacidad de soportar una cantidad de peticiones mayor, ¿no? Debido a que tenemos varios servers, ¿no? Y entonces la idea de tener estas agregaciones, vamos a suponer que aquí tenemos una agregación, es que si definimos una agregación, las bases de datos tienen mecanismos que nos permiten estar replicando las agregaciones hacia todos los nodos, ¿no? De una forma relativamente sencilla. ¿Ok? Entonces, estas funcionalidades ya las implementan este tipo de bases de datos, ¿no? Entonces, las agregaciones van a estar replicándose entre nuestros distintos nodos, ¿no? Y de esa manera, bueno, tener pues una base de datos distribuida, ¿no? Entonces, básicamente a eso es el concepto de agregación, ¿no? Ahora, entonces regresando aquí con el PDF,
manera en la que se diseñan, ¿no?, estas agregaciones este es un punto importante, es totalmente particular a cada solución. Y este es aquí en donde podemos encontrar la primera complicación con este tipo de manejadores, ¿no? En el modelo relacional, a diferencia de ello, es que siempre tenemos la misma regla, ¿no? Detectamos entidades y tratamos de aplicar la normalización a nivel 3. Entonces, eso nos hace que en todos los modelos, si se fijan, en todos los modelos que han hecho a lo largo del semestre, lo único que cambian son la naturaleza del sistema, ¿no? Que si en unos son viajes, que si en otros son estudiantes, que si en otros son libros y así. Pero al final las reglas son las mismas, ¿no? Detectar entidades, normalizarlas a tercera forma normal y sobre eso trabajamos. En una base de datos no SQL eso no ocurre. La manera en cómo se definan las agregaciones es totalmente particular a cada proyecto, a cada solución. No hay una regla que me diga dónde debe de empezar una agregación y dónde debe terminar. ¿Ok? Eso depende de cada proyecto y de la naturaleza, de su naturaleza, ¿no? Entonces, ahí es donde a veces podemos tener complicaciones, ¿no? En el modelo relacional, las agregaciones se modelan empleando un conjunto de tablas relacionadas entre sí, ¿no? No todas las relaciones son agregaciones, ¿no? No hay manera de distinguir cuáles sí, cuáles no. Es decir, las agregaciones, como les digo, se consideran como si fuera una sola entidad, ¿no? Una entidad grande. Entonces, en NoSQL, ¿no? Por ejemplo, bueno, más bien en el modelo relacional no existe como tal ese concepto, ¿no? En las bases de grafos, ahí no se manejan agregaciones, ahí se manejan otros conceptos, ¿no? Entonces, obviamente aquí en esta parte nos enfocamos nada más a estas primeras tres, ¿no? Bueno, de hecho, nada más a la segunda, ¿no? Que son las bases orientadas a documentos. Entonces, un ejemplo de una agregación, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un sistema de órdenes de compra, ¿no?, de venta de productos. Entonces, una posibilidad, una manera de pensar en ello es representar el historial de las órdenes de compra de un cliente como una agregación, ¿ok? Para facilitar, por ejemplo, análisis de datos. Entonces, en un sistema determinado podríamos pensar que tenemos órdenes de compra de un cliente y tenemos el historial, ¿no?, de las órdenes de compra. Entonces, en una relacional tendemos a separar las entidades, ¿no?, la historia con lo actual, como lo hemos visto. Pero en una base de SQL podríamos asumir que todo esto, ambos, tanto lo actual como la historia, vamos a considerarlo como una agregación. Que significa que en todo momento vamos a tener todo el historial de las órdenes de compra, ¿no?, lo actual más lo anterior. Esto, bueno, nos interesa tenerlo todo junto porque tal vez queremos hacer análisis, ¿no?, de toda la forma en la que un cliente ha comprado, ¿no? Entonces, en este caso, si se desea analizar su historial, ¿no?, cada entrada tendrá que extraer uno a uno, ¿no? Es decir, en el modelo relacional, pues tendremos que estar consultando de uno por uno, ¿no?, los datos de la historial. Entonces, en el modelo relacional, por ejemplo, otro caso, el del estudiante que les decía, tenemos esto, ¿no?, que es este modelo, pues ya ustedes lo conocen bien, donde tenemos todas las entidades separadas, ¿no? Si esto nosotros lo quisiéramos juntar, ¿no?, como si fuera una especie de vista en una agregación, ahorita vamos a ver cómo se vería en un modelo no SQL. Por ejemplo, dice, para un diseño en particular se define una agregación que le vamos a llamar estudiante, pero fíjense ahora, esta agregación va a tener los siguientes datos, ¿no? Datos generales, que esto sí lo abarca el relacional, pero ahora queremos agregarle los datos de su plan de estudio, los datos de la lista de cursos a los que se inscribió y las calificaciones que obtuvo en su curso. Todo esto lo vamos a juntar en una agregación, ¿ok?
Entonces, al hacer eso, vamos a obtener algo como lo que sigue. ¿Ok? Entonces, de entrada, las bases de datos NoSQL orientadas a documentos, la gran mayoría, bueno, se basan en el uso de documentos JSON para representar agregaciones. Entonces, la estructura de un documento JSON es muy sencilla, ¿no? Básicamente se basa en el concepto de llave valor, ¿no? En donde abrimos un documento y empezamos a escribir tal cual las llaves y los valores, ¿no? Lo que está del lado izquierdo es la llave y lo que está del lado derecho es el valor. Y básicamente sobre eso se basa, ¿no? Obviamente podemos tener documentos anidados. Por ejemplo, vean, aquí se guarda el nombre, los apellidos del estudiante, su fecha de nacimiento y si queremos saber los datos de su plan de estudios, observen cómo aquí estamos teniendo documentos, se le conoce como documentos embebidos, ¿no? O anidados, en donde un atributo a su vez, ¿no? Puede representar a otro documento. En este caso, el plan de estudios, ¿ok? Es en sí un documento y contiene todo el detalle de su plan de estudios. Entonces vean cómo estamos incrustando, estamos embebiendo, si quieren verlo así, documentos dentro de otros documentos. Los cursos, vean, por ejemplo, dentro de un mismo documento podemos incrustar, ¿no? O incluir listas o arreglos, ¿no? Arreglos más bien. En este caso, vean, con un corchete representamos un arreglo, en donde también un arreglo puede ser otro documento, ¿no? En este caso, observen que el arreglo cursos está formado por, a su vez, un conjunto de documentos y cada documento también tiene sus propios valores, ¿no? Y a su vez, ¿no? Cada elemento del arreglo puede ser otro documento, ¿no? Entonces, el nivel de anidamiento es el que nosotros decidamos, ¿no? Entonces, en este caso, cursos, ¿no? Vean, es un documento en donde uno de sus atributos es a su vez otro documento que me representa la asignatura, ¿ok? Y ya. Entonces, en este caso, este arreglo de cursos está formado por dos elementos, ¿no? El curso 001 y el curso, más bien el curso 001 que pertenece a álgebra y el curso 001 que pertenece a álgebra lineal, ¿no? Entonces, vean que, por ejemplo, aquí la asignatura antecedente, cómo se está representando como otro atributo, ¿no? Y que acá en el primer elemento no la tenemos, ¿no? Y esa es otra característica. Dentro de una misma agregación o inclusive entre agregaciones pueden haber atributos diferentes. Por ejemplo, esta agregación le pertenece a este alumno, ¿no? Gerardo Martínez López. Pero puede haber otro alumno, ¿no? Que tenga una agregación con atributos distintos inclusive. O sea, las agregaciones no tienen que tener siempre entre ellas los mismos atributos. También esto es otra diferencia importante, ¿no? En el modelo relacional, todas las tuplas, todas las instancias de una entidad tienen exactamente la misma estructura, ¿no? Mismas columnas, ¿no? Y aquí no. Aquí podemos tener agregaciones de diferente estructura, ¿no? Obviamente eso nos puede meter a complejidad a la hora de sobre todo del lado del software, nos puede meter complejidad, pero bueno, es válido, ¿no? Se puede. Entonces, otra cosa que a lo mejor seguramente aquí les salta a la mente es, pues puede haber una alta redundancia, ¿no? Si tengo, por ejemplo, no sé, 100,000 estudiantes, por ejemplo, los datos de los planes de estudios, vean que si todos están en el mismo plan de estudios, esta parte de aquí que les estoy marcando, pues se va a repetir. Pero bueno, en una base de datos NoSQL eso realmente, en algunas situaciones, si no nos interesa, si no nos preocupa, pues bueno, podemos vivir así con esa agregación. Entonces también aquí no es tanto pensar de,
oye, aquí tienes una segunda forma normal, ¿no? Sino más bien ya pensar en que todo esto lo queremos manejar como una sola unidad de datos, ¿no? La unidad mínima de datos, ¿no? Entonces, en una base de datos NoSQL ya no nos enfocamos más a pensar en que si está normalizada la agregación. Más bien aquí lo que nos interesa es pensar más que nada en un concepto que se le conoce como Application Data Patterns, ¿no? Es decir, los datos deben de estar almacenados de tal forma que represente la forma más adecuada y útil para la aplicación. O sea, si esto nos resulta muy útil para la aplicación, entonces nuestra agregación está bien definida. ¿Ok? Es decir, la idea de tenerla así es que la aplicación prácticamente siempre hace operaciones sobre este conjunto de datos, ¿no? Siempre cuando se hace una consulta, siempre nos interesa traernos todos estos datos. Cuando se haga un cambio, siempre nos interesa hacerlo a este nivel, ¿no? Con todos estos datos. Entonces, a eso se le conoce como un patrón, ¿no? Detectar un patrón, un comportamiento. Entonces, sobre ese sentido es como se deben de definir las agregaciones, ¿no? Es decir, se debe de pensar en términos de patrones que se han identificado en una aplicación, ¿no? Entonces, lo anterior implica, ¿no? Identificar comportamiento en la aplicación como los siguientes, ¿no? Estas preguntas nos pueden ayudar a identificar estos patrones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué datos se consultan o se usan juntos, ¿no? Por ejemplo, los datos generales de los estudiantes y los datos de sus cursos siempre se consultan a la vez, ¿ok? ¿Qué conjunto de datos se consideran como solo de lectura? ¿Ok? Eso también nos puede ayudar para tratar de manejar la cuestión de la redundancia, ¿no? Por ejemplo, aquí los datos de los planes de estudio son datos que prácticamente son estáticos, ¿no? Que casi no cambian. Entonces, si llegáramos a tener una redundancia aquí, puede que no sea tan complicada, tan complicada de mantener, puesto que estos datos son prácticamente fijos, ¿no? Solo de lectura. ¿Qué conjunto de datos se escriben o se actualizan con alta frecuencia? Esto también importa, ¿no? Estos conjuntos, ¿no? Deben organizarse en una base NoSQL para satisfacer estos patrones o comportamientos, ¿no? Entonces, en un RDBMS más bien lo que se procura es que el diseño de la estructura sea agnóstico con respecto a la aplicación. Fíjense, esto es importante. Comentábamos hace rato, ¿no? Que en el modelo relacional, sin importar si hablamos de agencias, si hablamos de sistemas de inscripciones, si hablamos de sistemas de puntos de venta, ¿no? En todos, sin importar la naturaleza de cada caso de estudio, las reglas son las mismas, ¿no? Tercera forma normal, detectar entidades y hasta ahí. Entonces, esas reglas, si se fijan, son agnósticos a cada aplicación. Nunca decimos que dependiendo del caso de estudio es que cambie, ¿no? La manera en cómo vamos a normalizar. O sea, las reglas de detección de entidades, de relacionar entidades, de hacer llaves primarias, foráneas, las reglas son las mismas sin importar la naturaleza del caso de estudio. Aquí no. En una base de datos NoSQL es completamente diferente, ¿no? Básicamente aquí esta frase nos explica bastante bien, ¿no? Y dice, el factor más importante en el diseño del esquema de bases de datos de una aplicación es hacer posible la correspondencia entre los patrones de acceso a los datos que fueron identificados con la forma en la que estos son almacenados, ¿no? O sea, esto lo que me dice es que debo de hacer una correspondencia directa entre esos patrones y la forma en la que estén almacenados en la base. O sea, si yo detecto un patrón de comportamiento en la que digo, mira, para esta aplicación siempre hacemos lo mismo, ¿no?
se consultan de manera conjunta, se actualizan de manera conjunta y se eliminan de manera conjunta todas estas entidades que hemos detectado. Entonces las vamos a agrupar en una agregación. Y toda esta agregación se va a guardar tal cual en disco. Así tal cual la vamos a guardar en la base de datos. Entonces, este pequeña frase se refiere a que si detectamos un patrón como el que les acabo de dibujar, debe de haber una correspondencia, ¿no? También del lado del almacenamiento, ¿ok? ¿A qué se refiere eso? Que esta agregación la debo de almacenar también junta, ¿ok? Si leo, leo todo. Si escribo, escribo todo. Y si actualizo, actualizo todo, ¿no? Entonces, ¿eso a qué me lleva? Que cuando esto se guarde en la base de datos y cuando haga una lectura, un select, por ejemplo, siempre se va a consultar todo junto, ¿ok? Entonces, si estamos de acuerdo con ese comportamiento, entonces nuestra agregación es válida, ¿ok? Cuando vamos a insertar, siempre vamos a insertar los datos de toda la agregación, no separada. O sea, por eso se considera como la unidad mínima, ¿no? Para manejar datos en una base de SQL. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entiende más o menos la idea de las agregaciones entonces? Sí, profesor. Bueno, entonces ahora, algunas opciones. Dice, operaciones atómicas deben ser representadas por un solo documento. Un documento en realidad es la definición de una agregación, ya sus instancias, digamos, de una agregación, las vamos a llamar como documentos, ¿ok? Entonces, para nosotros, el equivalente, por ejemplo, en una relacional sería una instancia de una entidad, ¿no? Ahora, un documento sería una instancia, pero de una agregación, ¿ok? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Algo que también hay que considerar es que el hecho de agrupar todas esas entidades en una agregación, podemos tener ciertas implicaciones que en el modelo relacional realmente generalmente no son problema, no es una problemática. Entonces, por ejemplo, en una base de datos NoSQL debemos de tener cierta tolerancia, ¿no? Sobre todo en la cuestión de transaccionalidad, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante que la transaccionalidad se puede ver un poco comprometida cuando hacemos este tipo de agrupamiento de datos, ¿no? Entonces, también del lado del software, ¿no? Si tenemos ahora agregaciones, el manejo de una agregación se puede complicar, sobre todo si estas agregaciones tienen en su estructura, como es variable, ¿no? El software tiene que tener la capacidad de dar soporte a esas agregaciones, ¿no? Tener en mente que tienen una estructura variable. Entonces, también podemos tener un poco el concepto de relación, entre cómo manejar o qué tanto vamos a considerar si tenemos que separar los documentos o si lo podemos considerar como uno solo, ¿no? Por ejemplo, ustedes podríamos caer en la disyuntiva de, oye, ¿realmente nos conviene manejar todo esto como un documento o qué pasa si hacemos documentos separados, por ejemplo? A alguien se le pudo haber ocurrido el plan de estudios, por ejemplo. ¿Nos conviene manejarlo así de manera embebida o nos conviene mejor crear un documento aparte y lo relacionamos? Por ejemplo, volver a caer un poco en la parte del modelo relacional, ¿no? Podemos tener una agregación aquí que me defina los datos de los estudiantes, pero a lo mejor queremos separar los datos de los planes de estudios. Entonces, ustedes perfectamente pueden definir otro documento que se llame plan de estudios, ¿ok? Y entonces
vamos a inevitablemente a caer en lo mismo, ¿no? Empezar a establecer relaciones entre agregaciones. Entonces, nuevamente aquí diríamos, ¿no? La agregación de los estudiantes se puede asociar con un documento, ¿no? Del plan de estudios, y un documento puede ser asociados con varios estudiantes. Entonces empezamos a pensar como si estuviéramos en el modelo relacional. Entonces aquí la pregunta ahora es, bueno, ¿esto estará bien o mejor como está aquí? O este documento lo fusionamos con esta agregación. Ok. Entonces, esa es otra decisión que tenemos que hacer. Nuevamente, esto cae también con este concepto, ¿no? del comportamiento, detectar los patrones del comportamiento. Si nuestro sistema solamente le interesa consultar los planes por separado y no con todos los estudiantes, entonces separarlos puede ser una opción, ¿no? Otra cosa que nos puede ayudar a decidir si lo dejamos junto o separado es un poquito en cuanto a la cantidad de datos que se relacionan, ¿no? Unos con otros. Por ejemplo, si tenemos que muy pocos registros se relacionan, entonces puede ser que nos convenga fusionarlos, ¿no? En ese sentido vienen estos conceptos que vamos a revisar aquí, ¿ok? Algunas ideas para implementar estas relaciones puede ser, por ejemplo, vean, ver el número de instancias asociadas de cada objeto con respecto a la otra, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una relación como la que hemos visto one-to-one, ¿no? Por ejemplo, un plan de estudio se asocia con un solo estudiante y al revés también se cumple. Entonces, aquí podremos tener dos opciones, ¿no? O si separamos a los documentos o si los dejamos, o si los fusionamos, ¿no? Entonces, nuevamente aquí dice lo anterior puede depender de la forma en la que se acceden los datos, de forma separada o por conjunto, ¿no? Entonces, otro aspecto es verificar la atomicidad, ¿no? Es decir, la atomicidad o consistencia de la relación. Si es importante, la mejor opción es un documento embebido, ¿ok? Es decir, si realmente nos interesa manejarlo como una sola cosa, entonces, pues embeberlo está bien, ¿no? O dejarlo fusionado está bien. Si uno de los documentos es muy grande, por ejemplo, mantenerlo embebido puede tener problemas de memoria, ¿no? Imagínense que tengo un documento como acá, pero imagínense que este documento fuera un documento gigantesco que tuviera a su vez más atributos y a lo mejor algunos de ellos son a su vez otro documento, o sea, se empieza a ser un documento muy, muy grande, entonces podríamos considerar en separarlos, ¿no? Hay un límite también, ¿no? Los documentos no pueden ser tan grandes. Ahorita vamos a ver cuál es ese límite, ¿no? One to many sería otra opción. Por ejemplo, opción generalmente viable, ¿no? Aquí en un one to one casi siempre la opción más viable es dejarlos fusionados, ¿no? En una relación one to many, generalmente lo que se prefiere es ligar dos documentos. Ojo, aquí no hay tanto el concepto como de una llave foránea, ¿ok? En una base de datos NoSQL no existe el constraint de referencia, o sea, el manejador en este caso no nos va realmente a asegurar que un registro realmente esté asociado con otro, ¿no? Nosotros lo hacemos de manera manual, por ejemplo, si tengo aquí un documento y por acá tengo otros documentos, ¿ok? El one-to-many, lo que en esta opción que dice one-to-many significa que una agregación de aquí se puede asociar con todas estas, ¿no? Con otras agregaciones. Entonces, ¿cómo se hace ya en nuestro documento para decir que esta agregación se asocia con estas otras? Bueno, cada agregación nosotros podemos definir un campo, no sé, a lo mejor
Supongamos que este es un alumno, ¿ok? Y estas son todas sus asignaturas con las cuales, o sus cursos más bien, que ha tomado. Y vamos a suponer que queremos asociarle los cursos a lo largo de todos sus semestres, ¿no? Desde el primer semestre hasta el último. Entonces vamos a suponer que a cada una de estas agregaciones le asignamos un identificador de curso, ¿no? El curso 1, el curso 2 y así. Y decidimos separarlos, no embeberlos, ¿ok? Vamos a suponer porque son demasiados. Entonces lo que se puede hacer es declarar aquí un arreglo en donde decimos, este arreglo va a tener todos los identificadores, todos los IDs que corresponden a cursos. Entonces aquí tendríamos el 1, el 2, el 3 y eso sucesivamente. ¿Ok? Entonces para nosotros esto es como si fuera una especie de llave foránea, ¿no? Aquí guardamos la lista de referencias, por así decirlo, que me apuntan hacia otras agregaciones, ¿no? La 1 se refiere a esta y así sucesivamente, ¿no? Pero no hay absolutamente nada que me valide de manera automática, ¿no? Que este 1 corresponde a este 1 de acá, ¿ok? La base de datos NoSQL no hace eso. O sea, nosotros somos los que establecemos la relación en sí, ¿ok? Y el software se encargaría de que si tenemos aquí un 1, venir y consultar la agregación de este lado, ¿ok? Entonces, nuevamente vuelvo a repetir, no hay una regla que me diga, oye, ¿qué hago aquí? ¿Los manejo así por separado o lo fusiono? Es decir, entonces podemos tener un documento así gigantesco en donde tenga aquí todos los datos del estudiante y aquí están todas las agregaciones metidas, ¿no? de todos sus cursos que ha tomado el estudiante. ¿Ok? Entonces, nuevamente, esto va a depender de esos patrones de comportamiento que tenga la aplicación. Si nos interesa consultar todo el tiempo toda esta agregación grandota de un jalón, es decir, siempre me interesa traerme los datos del estudiante más toda su historial, si esto siempre me interesa, entonces conviene así, ¿no? Si normalmente lo que hacemos es consultar los datos del estudiante y de repente necesitamos consultar alguno de sus cursos, entonces la opción del lado derecho pudiera ser la solución. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra variante podemos tener? Cuando fíjense aquí en una base NoSQL podemos tener este concepto de few to few. ¿Qué significa esto? O one to few, por ejemplo. O sea, uno a poquitos, ¿no? Algo así como. Esto de decir one to few se refiere a que la cantidad de agregaciones asociadas a un documento es relativamente baja, ¿ok? Entonces, normalmente una opción viable podría ser que estos documentos queden embebidos, o sea, anidados. Como son pocos, entonces el documento no tiende a crecer tanto, por lo tanto, embeberlos puede ser opción, ¿ok? El documento no crece tanto, ¿ok? Ahora, fíjense aquí, esto viene algo bien interesante aquí con el few to few. Bueno, antes que eso, ¿se entendió la diferencia entre un one to many y one to few? Y mi pregunta sería más que nada, ¿se entiende por qué en un one to many puede convenir manejar los documentos separados y en un one to few se entiende por qué conviene embeberlos? Pues porque había dicho que los documentos tienen un cierto límite y que además Ajá, entre más datos que hay en un documento, pues va a ser como que más difícil manejarlo. Entonces cuando es un one to many, pues hay demasiado, bueno, yo lo entiendo como que hay demasiados datos que no es conveniente manejar en un solo documento. Y cuando es un one to few, estamos suponiendo que son lo suficientes como para poder manejarlos en un solo documento. ok, de acuerdo, ¿no? Es correcto. Y también no pierdan de vista los patrones de comportamiento que les decía, ¿no? Porque realmente esos son los que ganan al final de cuentas.
O sea, tú puedes decir, sabes que este documento está gigantesco, ¿no? Está así muy grande, pero si no tengo problemas de restricción en cuanto al tamaño y tengo los recursos suficientes para procesarlos así tal cual, entonces nos vamos por esa opción, ¿ok? Entonces, no tomen esto como regla, ¿no? Sino recuerden que siempre tenemos que poner como prioridad los patrones de comportamiento que tenga la aplicación. Muy bien. Ahora, fíjense, un few to few es bastante interesante. Dice aquí, en este escenario podemos ligar dos documentos, pero de forma bidireccional. Esto es interesante, fíjense, voy a compartirles aquí un whiteboard porque vale la pena aquí revisar esto. ¿Qué es eso de hacer una relación bidireccional? Fíjense. Podríamos decir lo siguiente. Tengo un documento que vamos a suponer que tiene aquí alumnos, ¿no? Y a lo mejor aquí guardamos, ¿qué les gusta? Vamos a suponer que guardamos, no sé, el nombre del alumno, sus apellidos, etcétera, qué sé yo, otros datos. Y vamos a suponer que queremos guardar los cursos. Ahorita lo voy a poner así en interrogación porque quiero que me ayuden ustedes a decidir qué hacemos. Los cursos. Quiero guardar la lista de cursos. ¿Y qué pasa si tengo otra agregación? Vamos a suponer. Otra opción diría, oye, tengo una agregación y ahora esta agregación vamos a llamarle cursos. Y nuevamente, ¿qué datos podríamos guardar de un curso? Pues a lo mejor su clave, a lo mejor el semestre en el que se imparte, su asignatura, ¿no? Y alguien podría decir, oye, pero pues en cada curso se inscriben varios alumnos, ¿no? Y entonces alguien podría pensar, oye, yo quiero guardar aquí en esta agregación la lista de alumnos que tiene cada curso. ¿Se vale? Podríamos, ¿no? Podríamos aquí definir un arreglo que me diga cuántos alumnos tiene este curso. Entonces, aquí puedo poner, por ejemplo, otro documento en donde me dice el alumno 1, el alumno 2, ahorita lo voy a representar así, pero acuérdense que cada documento que estoy poniendo aquí, pues a su vez puede tener todos los atributos que ven del lado izquierdo. Y así sucesivamente, ¿no? Ok. Puede estar bien, ¿no? Esa es una opción. ¿Y qué tal si me regreso acá a esta agregación y digo, pues yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Vamos a suponer que aquí todos los cursos se van a ver así. Igual va a ser un arreglo en donde también vamos a tener curso 1, curso 2, ¿ok? Curso 3, etcétera. Entonces, se nota lo que estoy haciendo es, estoy asociando, ¿no? En el caso de alumno, cada alumno tiene una lista de cursos que son los cursos que ha tomado o que está cursando. Pero si los vemos en el lado derecho, diría, ok, yo quiero un curso y cada curso tiene una lista de alumnos, ¿no? Todos los alumnos que tiene el curso. Entonces, mi pregunta ahora para usted sería, ¿cuál uso? ¿Esta o esta? ¿Qué opción? Es decir, alguien podría decir, a ver, ¿qué pasa si quito esta liga? Pues tengo esta, ¿no? Por ejemplo, si quitamos esta y nos vamos por esta, por el lado derecho, ¿qué diría? Ok, si yo quiero saber, por ejemplo, cuáles son los cursos que ha tomado un alumno, si quito esta lista, están de acuerdo que tendría que venirme de este lado. Y a partir del curso puedo saber qué alumnos están cursando cada curso. ¿Ok?
O por el contrario, ¿no? Si quito esta, ¿ok? Y si quiero saber la lista de alumnos que tiene cada curso, tendría que venir a consultar a las agregaciones de alumno y saber, darme todos los alumnos cuyos cursos sea un mismo valor, ¿no? Un mismo ID de curso. O sea, si me quedo con una con otra, no hay problema, ¿no? Puedo saber la información de tanto de qué cursos toma un alumno, ¿no? Como la lista de alumnos que tiene un curso. En ambos casos puedo determinarlo, pero tengo que hacer ligas entre documentos o búsquedas, ¿no? Pero alguien diría, oye, ¿y si dejo los dos? También es una opción. Entonces, así como ahorita lo están viendo ustedes, si las dejamos ambas, a esto se le conoce como una relación bidireccional. Es una relación en realidad muchos a muchos, si se fijan, pero es bidireccional. ¿Ok? Entonces, ¿qué ventaja me da? Por ejemplo, que si yo quiero saber de este lado para un curso, si en una aplicación es muy útil que en todo momento conozca la lista de alumnos, entonces este diseño me sirve, ¿no? Porque de un jalón sé cuántos alumnos tiene un curso. Pero por el otro lado, si la aplicación me interesa que en todo momento un alumno conozca cuáles son sus cursos, entonces este diseño me ayuda bastante. ¿Ok? Y entonces alguien diría, pues vamos a quedarnos con los dos. Y ahí diríamos, ok, puede ser, nos podemos quedar así como estamos. Nótese que aquí hay redundancia, ¿no? ¿Por qué hay redundancia, no? Porque en ambos tengo información tanto de alumnos como de cursos. Por ejemplo, si un buen día se me ocurre dar de baja a un alumno de un curso, ¿qué tendría que hacer? Si doy de baja, ¿no? De este lado tendría que, para este alumno, tendría que quitar este elemento, ¿no? Ya no está el curso ya no está el alumno en el curso C1, entonces lo saco del arreglo. Pero entonces acá también tendría que hacer algo parecido, ¿no? Para un curso determinado tengo que quitar a este alumno. Entonces tengo que estar manteniendo dos agregaciones, ¿no? Entonces, entonces se nota cuál es la idea de una relación bidireccional primero, ¿sí se entiende? Sí, ¿No? profesor. O sea, en un diseño ustedes pueden decidir quedarse con ambos lados, ¿no? Un alumno tiene una lista de cursos, eso está bien, o del otro lado, un curso tiene una lista de alumnos. Aquí los tips que podríamos aplicar es que, ok, ¿cómo sé si me conviene quedarme con ambas? Volvemos a lo mismo, ¿no? Si la aplicación me dice que prácticamente en su sistema eh, lo que importa más es saber qué alumnos tiene un curso, entonces nos inclinaríamos por esta. Si una aplicación, un patrón de comportamiento me dice, no, es que sabes que la gran mayoría de las veces lo que se necesita saber es la lista de cursos de un alumno, entonces nos inclinamos por esta. Y hay una tercera, ¿no? Y si les interesa las dos, entonces ahí nos quedamos con las dos. En esta situación, algunos tips que podríamos aplicar o que les pueden ayudar es lo siguiente. Si es una relación few to few, que se refiere a que esta lista de este arreglo tiende a ser no tan grande, si el tamaño del arreglo es relativamente pequeño y lo mismo de este lado, entonces puede ser factible que nos quedemos con las dos. Ok, por eso acá en el PDF dice que, bueno, si es un few to few, si son pocos eh, eh, no registros, sino más bien pocas agregaciones o pocos documentos, pues puede ser opción. Pero si ya son documentos, por ejemplo, imagínense que aquí una opción sería, si el tamaño del arreglo es muy alto, por ejemplo, si tuviéramos aquí, no sé, para este ejemplo, ¿cuál de los dos arreglos tendería a ser más alto? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Qué arreglo tendería a ser más grande? Típicamente aquí diríamos, ¿no? Un curso. ¿Cuántos alumnos puede tener un curso que les gusta? Tal vez unos 40, ¿no?
Entonces, más o menos aquí el tamaño del arreglo sería 40 documentos tendría ligado. Y de este lado, ¿cuántos cursos puede tomar un alumno a lo largo de que está en la facultad? Aquí sí son más, ¿no? ¿Como cuántos cursos son? Son como cuántas materias han cursado en toda la facultad. No, pues más o menos ahí se va, ¿no? Son como 50 prox, ¿no? Si en cada semestre tienen un promedio de, ¿qué? 6 materias. Vamos a suponerle que son unas como 60, ¿no? Más o menos. De 5 a 7. Unas 60. Entonces, más o menos, se fijan, las cantidades no son tan grandes, entonces pudiéramos considerar ambas, ¿no? Otro aspecto es también ver el contenido de cada documento, ¿no? Si es un documento muy grande, ¿no? Si el documento alumno tiene, ¿no? Tiene una estructura muy grande, entonces también hay que considerar, ¿no? Si se queda o no. Entonces, nótese que es una relación bidireccional, porque acuérdense que dentro de cada alumno, si me quedo con esta estructura, a su vez, este alumno va a tener todos sus cursos, ¿no? Todos sus cursos que son documentos de este mismo tipo. ¿Ok? Entonces, eso también puede ser un poco problemático a la hora de, sobre todo a la hora de manejarlo desde el software, ¿no? Hay que tener en cuenta que si la relación es bidireccional, tenemos aquí una manera de navegación bastante, pues hay muchos lados, ¿no? Por donde podemos hacer consultas, entonces también hay que tener cuidado, ¿vale? Bueno, eso es a lo que me refiero con el View to View, ¿vale? Bueno, ahora dejen regreso aquí al PDF. Ok, entonces View to View, ligar dos documentos pero de forma bidireccional puede ser opción, ok. One to View, sí, opción generalmente viable, el documento embebido, ¿no? One to View significa pues que tenemos una agregación y que se liga con varios documentos, pero estos documentos son pocos, no son muchos, entonces estos normalmente nos conviene fusionarlos con este documento. ¿Ok? Many to many. Many to many, misma estrategia, ligar dos documentos de forma bidireccional, pero empleando arreglos de IDs. ¿Ok? Aquí también tenemos esas opciones, ¿no? A ver, déjenme ver si lo puedo dibujar aquí. Entonces, otra vez, si tenemos aquí un documento, ¿no? Dos agregaciones que se asocian entre ellos, pero para reducir un poquito el tamaño y la redundancia de cada documento, digamos nuevamente, aquí tenemos alumno y curso. Entonces, hace rato les comenté, ¿no? Que una opción podría ser que en el arreglo guardemos todo el documento, ¿no? Todos los datos del curso, ¿no? Aquí así. Todos los datos del curso. No, qué feo, no se entiende. Entonces, mejor dejen borro esto. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos tener cursos. Y decíamos hace rato que tenemos un documento que es curso 1, curso 2 y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que comentamos hace rato. ¿Ok? Si son pocos, es viable, no pasa nada, pero ahora imagínense un escenario en donde sean demasiados documentos, ¿no? Entonces, si son demasiados documentos, ahora mejor digo esto. Otra vez tengo cursos, pero ahora en lugar de poner todo el documento, únicamente guardo los IDs, por ejemplo, el curso 1, el curso 3, el curso 4, el curso 5. ¿Ok? Esto es como si fuera una especie de llave foránea. Y acá, obviamente, del lado de curso, pues voy a tener un ID que va a ser el curso 3 o el curso 4. ¿Ok? Entonces, la aplicación es la que se va a encargar de recuperar aquí el 1. Ah, ¿sabes qué? Este número 1 se asocia con este documento. ¿Ok? Por acá vamos a tener otro curso que a lo mejor es el ID
5. Entonces, este ID 5 lo vamos a ligar con este. ¿Ok? Entonces, esta es otra opción. Sobre todo aplica cuando tienen documentos, cuando el arreglo tiende a ser muy grande. ¿Ok? Y entonces imagínense un arreglo de 100, 200, 300 elementos, no sé, más. Estar guardando todo el documento de cada agregación puede ser muy costoso. Entonces, una técnica es usar IDs. ¿Okay? Vuelvo a repetir, estos IDs en la base NoSQL en ningún momento va a validar que me diga, pues mira, te voy a marcar error de violación de constraint si este 1 no existe. ¿Ok? No hay ninguna regla de eso. O sea, nosotros tenemos que garantizar que nuestros documentos sean consistentes y que si hay un 1 aquí, pues debo garantizar que va a existir un curso con ID 1. Entonces, aquí es donde les digo que ya la integridad a veces la empezamos a sacrificar con tal de darle mayor prioridad a facilitar el acceso a los datos, ¿no? A facilitar las operaciones básicas entre ellos. Entonces, si no cuidamos bien la cuestión de la integridad, entonces podremos caer en problemas, ¿no? De que tengo aquí un número, no sé, el curso 20, y resulta que el curso 20 no existe. ¿Ok? Cuando eliminemos un curso también hay que tener cuidado, porque si lo eliminamos, nada nos va a impedir a que eliminemos esa agregación y que esté referenciada en algún lado. ¿Ok? Entonces, ahí es donde les digo, ¿no? Ya empezamos a perder un poquito la rigidez que tiene el modelo relacional. Entonces, esa es otra cuestión en la que ustedes deben de validar o debemos validar si realmente nos conviene estos modelos. ¿Ok? Por ejemplo, en las bases de datos NoSQL son muy populares en cuestiones de redes sociales, por ejemplo, ¿no? ¿Están de acuerdo que si de repente tenemos a un usuario? Imagínense que tenemos una agregación del usuario en una red social y uno de los atributos de la agregación es un arreglo. ¿Ok? Y ese es el famoso arreglo de los likes, ¿no? Imagínense que queremos guardar aquí todos los likes que le ha dado un usuario a algún comentario de otro usuario, ¿no? Alguna nota, alguna imagen que subió un usuario. Entonces aquí vamos a tener, mira, este usuario, ¿a qué cosa le dio like? Pues le dio like a la publicación 1 de cierto usuario, ¿no? A la publicación 2 de cierto usuario, a la publicación 3, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos todos los likes. Entonces pueden ser arreglos muy grandes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si de repente, por cuestiones de manejo de datos, esta publicación ya no existe? Que a lo mejor por acá un usuario la eliminó. Por acá estaba la publicación 3 y el usuario la ocultó, la eliminó. Y si la dejamos aquí, ¿están de acuerdo que, bueno, en una red social, bueno, pues no pasa gran cosa, ¿no? O por lo contrario, ¿qué pasa si de repente se nos olvida, ¿no? Guardar aquí un like de un usuario? Pues bueno, no pasa gran cosa, ¿no? No es tan delicado de que de repente el conteo de los likes de una publicación no sea así tan precisa, ¿no? Entonces, hay situaciones en donde si de repente caemos en cuestiones de inconsistencia, bueno, tenemos cierta tolerancia, ¿ok? A eso me refería hace rato, con la idea de la tolerancia. Si de repente, por ejemplo, no sé, un like se pierde, si de repente una publicación ya no existe, entonces, pues el software tiene la suficientemente capacidad para tener esa tolerancia. Pues esta publicación ya no existe, bueno, pues simplemente la omitimos y ya, no pasa nada. Entonces, si tenemos un sistema de esa naturaleza, pues este tipo de modelos puede ser una opción. Pero ahora imagínense si lo llevamos esto a cursos y alumnos, ¿no? ¿Qué pasa si de repente, pues sabes que
ya no existe el curso de un alumno. Ah, bueno, no hay problema, lo quitamos, ¿no? Pues ahí no es sería muy delicado, ¿no? Que de repente en su historial ya no aparezca un curso, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, con este tipo de manera de organizar los datos, la robustez o la rigidez que nos ofrece el modelo relacional se empieza a perder un poco. Entonces hay que también ahí considerar si vale la pena sacrificar esa rigidez, ¿no? Y si no, si es muy importante, entonces realmente puede ser que los modelos no SQL no sea la solución correcta, ¿ok? Entonces, es una de las cosas que ya se empiezan a complicar, ¿no? Bueno, entonces decíamos one to few, many to many, son algunas de las cuestiones que podemos tomar en cuenta para ver si nos conviene realmente un documento manejarlo como anidado, embeberlo, o si podemos tener una relación bidireccional, o si tenemos una relación bidireccional pero empleando IDs, ¿no? Empleando IDs para poder ligar a los documentos, ¿ok? Bueno, ahora la transaccionalidad, esto es un punto bien importante. A nivel general, ¿no? Las bases de datos NoSQL no tienen el mismo nivel de aislamiento, ¿ok? Ni la misma robustez que ofrece una relacional, ¿ok? No garantiza las propiedades ACID entre agregaciones, ¿no? Con la misma rigidez o robustez que tiene una base relacional. Por ejemplo, aquí no existe tanto el concepto de lecturas sucias, lecturas repetibles, lecturas serializables. Ok. Que déjenme decirles que Mongo ya ha agregado bastantes funcionalidades en cuanto a la transaccionalidad que la hacen ver más similar a una relacional. Por ejemplo, en versiones anteriores dice que, por ejemplo, la transaccionalidad, la atomicidad sí la garantiza, pero a nivel de agregación, ¿no? Eso era en versiones anteriores, por ejemplo. Si yo aquí tengo una agregación nuevamente de alumno, ¿qué pasa cuando hagamos la inserción de toda esta agregación? Al considerar todo esto como algo atómico, entonces perfectamente puedo hacer una especie de rollback, por ejemplo, si algo falla. O sea, la mayoría de las bases NoSQL garantizan que todo esto o se hace o se escribe bien todo lo que contiene o no se hace nada. Pero esto a nivel de agregación. Pero si ya tenemos un conjunto de agregaciones, por ejemplo, otro alumno y otro alumno, si quisiera englobar todo esto en una transacción, es decir, quiero que se guarde las tres agregaciones, y si una falla, que lo demás se haga rollback, ¿no? Eso no en todas las bases de datos NoSQL se implementa. En caso de Mongo ya agregó en las últimas versiones, a partir de la versión 4, ya tiene un poco más de funcionalidades fuera del contexto de una agregación. ¿Ok? Entonces, en otras situaciones dice, si se desea garantizar transacciones ACID para un conjunto de agregaciones, esto lo debe de implementar el software. ¿Ok? Ya no la base. Entonces también, voltear a ver a una base de NoSQL, hay que tener cuidado con la transaccionalidad. Normalmente las transacciones ACID se tienen que sacrificar un poco. Nuevamente depende de la naturaleza de los sistemas, ¿no? Por ejemplo, pasaría algo si de repente un like en una red social se pierde o llegara a ser inconsistente respecto a una transacción. Pues a veces no es tan importante, ¿no? Entonces, en esas situaciones podemos vivir con esta, digamos, falta de robustez en cuanto a las operaciones así, ¿no? O por ejemplo, no sé, queremos garantizar lecturas repetibles en un like, pues como que ni al caso, ¿no? Entonces,
Si eso no es tan importante, entonces, bueno, pues podemos omitir un poquito inclusive las propiedades así, ¿ok? Entonces, como les comentaba, ¿no? A partir de la versión 4 de Mongo ya empieza a ser agregar funcionalidades un poco más allá de una agregación, ¿no? Sino transaccionalidad a nivel de múltiples documentos. ¿Ok? Y bueno, eso hace ya que se le parezca un poco más a una relacional, ¿no? Pero de todas maneras no hay que perder de vista esto, ¿no? Al pasarse a NoSQL, la robustez que tienen las bases de datos para manejar transacciones se empieza a disminuir un poco. Aquí en el chat me preguntan, dice, si hay tantas carencias o riesgos que se pueden dar con este tipo de bases, ¿por qué se han hecho tan populares e incluso empleadas? Yo podría decirte ahorita, espero a que no me linchen por ahí, ¿verdad? Que la gran mayoría de los casos las han usado. ¿Saben por qué? Porque son más sencillas de desarrollar. ¿Ok? Porque son más sencillas de desarrollar. Y déjenme decirles que de las veces que yo he preguntado hacia a gente que, oye, ¿por qué te has migrado a Mongo? ¿No? ¿Por qué te cambiaste a Mongo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y prácticamente en ninguno de los casos que la respuesta me han convencido de que realmente es una buena elección. ¿Ok? Siempre me dicen, pues es que está de moda, pues es que dicen que es más sencillo, dicen que es más rápida que una relacional. Esa respuesta me la han comentado. Pues es que se supone que es mucho más rápida, ¿no? Y más eficiente que una relacional. Y muchas veces eso podríamos decir, ok, puede ser que sea verdadero, pero el problema por la cual su base relacional es lenta no es en sí por el modelo relacional, sino más bien porque su base de datos relacional está o mal diseñada o mal configurada o mal administrada. O porque realmente no saben todas las bondades que también ofrece una relacional. ¿Ok? Entonces, ahora, esto que les estoy diciendo realmente no son carencias, ¿ok? No es que les falte a los NoSQL, es porque así es su naturaleza, ¿ok? O sea, no podemos atender ambas cosas, ¿no? ¿O qué quieres? ¿Distribución? ¿O qué quieres, ¿no? Dependiendo lo que querramos. O sea, no las vean como carencias. O sea, simplemente son cosas distintas, no son funcionalidades, naturalezas distintas, ¿ok? Toda la cuestión que vimos de cómo, si se fijan, toda la cuestión de las agregaciones que les dije que no hay llaves foráneas, es porque no debemos irnos a una NoSQL con el concepto de la foránea, porque ya no hay que pensar así, ¿no? Eso es lo que sí quisiera que quedara muy claro. Por ejemplo, otro caso típico en donde a veces sufren mucho developers cuando están en NoSQL, que les cuesta trabajo, fíjense bien, implementar relaciones muchos a muchos en una NoSQL, cuando en una relacional es facilísimo, ¿no? Hacer una relación muchos a muchos. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque no tengo la robustez de una relacional, pero bueno, entonces ahí la pregunta es, bueno, si tu sistema le interesa mucho manejar las relaciones muchos a muchos como en una relacional, pues entonces ¿para qué rayos te cambiaste a una NoSQL? ¿No? Entonces, si nos vamos a migrar a NoSQL y vamos a empezar otra vez a querer hacer lo mismo con una relacional, pues estamos mal. O sea, no es la tecnología la que está mal, los que estamos mal somos nosotros. ¿Ok? Entonces, eso es mucho de lo que he visto que está sucediendo, que se migran a una base de datos orientada en NoSQL y empiezan a querer hacer lo mismo que una relacional, ¿no? Llaves foráneas, llaves primarias, y entonces ahí se empiezan a enojar porque dicen, es que no puedo, es que no tengo foráneas, es que no tengo primarias, ¿no? Es que no hay manera de garantizar integridad. Pues más bien ahí la pregunta sería, ¿qué haces del lado de una NoSQL, ¿no? Acuérdense que la idea de tener las agregaciones es porque así tal cual como está me interesa guardarla y punto. ¿Ok?
y que si de repente quiero tener referencias con otros documentos, lo puedo hacer, pero no me debería preocupar el hecho de que si tengo un ID 1 de este lado y que si el ID 1 del lado derecho no existe, si eso no es problema, entonces vamos bien. ¿Ok? Acuérdense que aquí el beneficio, lo que estamos persiguiendo es que con una sola operación pueda traerme una cantidad impresionante de datos. ¿Ok? La idea de tener una agregación así gigantesca es porque estamos dándole preferencia a que quiero traerme todos estos datos de un jalón. ¿Ok? Y no me importa que en realidad de repente tenga algunos detalles de referencias perdidas por ahí. ¿Ok? Porque acuérdense que imagínense si quiero consultar todo esto en una relacional, aquí sí vean la diferencia, ¿no? Imagínense que tienen un montón de documentos embebidos. ¿Qué tendrían que hacer si esto lo pasan a un modelo relacional? Imagínense si tienen un documento como el que vimos hace rato tienen aquí, no sé, al alumno con su lista de cursos, con sus planes de estudio, con la lista de asignaturas, inclusive con la lista de profesores, a lo mejor aquí hasta con la lista de los ¿qué les gusta? Hasta de sus amigos que están aquí guardados, no sé, un montón de agregaciones. ¿Se imaginan si esto lo pasamos al modelo relacional? ¿Qué tendrían que ser para sacar todos estos datos? De entrada tendría que ser join para acá, otro join acá, otro join acá, otro join acá. O sea, la lista de joins sería interminables, ¿no? Y esto se va a tardar mucho. ¿Ok? Y ahora imagínense si tienen una relación por acá muchos a muchos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo se van a tardar? Entonces, a esto es a lo que voy, ¿no? Si nos vamos a migrar a una NoSQL es porque realmente quieren hacer esto. ¿Ok? Y que cuando quieran guardar un documento en la base es porque todo junto va a guardarse así tal cual como está. ¿Ok? Pero si de repente nos empezamos a preocupar en hacer ligas entre estas así de manera independiente, así, entonces, pues como que más bien estamos errándole, ¿no? Como que nos equivocamos en un documento, en el modelo seleccionado, ¿no? Fíjense, voy a hacer una cuestión ahorita. Entonces, no sé si con esto más o menos está un poquito más claro la idea de las NoSQL. Ok. Ok, muy bien. Entonces, seguimos, ¿no? Bien. Como les comentaba al inicio del tema, en esta pequeña introducción, nos vamos a enfocar a lo que son las bases de datos orientadas a documentos, ¿no? Vamos a dejar ahorita de lado las otras que tienen su estructura de datos un poco distinto, ¿no? Por ejemplo, algunas de ellas son basadas en clave valor, ¿no? Basados en documentos, entre otras. La diferencia, bueno, es que utilizan agregaciones también, ¿no? Cada agregación, como vamos a ver ya ahorita ya entrando a la parte técnica, ¿no? Cada agregación tiene un identificador único que sería más o menos el equivalente a una llave primaria, ¿no? Entonces, en una base de datos key value, ¿no? La agregación se trata como un bonche de datos sin saber de su estructura, ¿no? Solo se puede recuperar a través de su ID. ¿Ok? Entonces, igual, más o menos la idea es algo parecida, ¿no? La idea de una agregación, pues es como la unidad mínima, ¿no? O la atómica una unidad atómica de datos. En un documento, ¿no? La base de datos conoce la estructura de la agregación. Aquí sí, podemos acceder al interior del documento, ¿no? Se define una estructura y tipos de datos para realizar el almacenamiento. Podemos definirle un tipo de dato a cada elemento de la agregación. Se pueden hacer búsquedas empleando como criterios del contenido de la agregación, ¿no? Por ejemplo,
Si tenemos un documento embebido dentro de una agregación, podemos hacer búsquedas haciendo referencia a ese documento embebido, ¿no? Se puede consultar una parte de la agregación, ¿ok? Si queremos obtener nada más, no sé, la lista de cursos de un alumno, no tengo que mostrar todos los datos del alumno, ¿no? Se pueden crear índices aplicados a algún campo de la agregación. Aquí también hay índices, ¿no? En las bases de datos NoSQL, sobre todo basada en documentos, ¿ok? Bueno, el concepto de familias de columnas es más para el otro tipo de base de datos que es basadas en clave de valor, ¿no? En donde, bueno, nada más para que se queden un poquito con la idea, ¿no? Bases de datos, ¿no? Con estructuras como, por ejemplo, al estilo de Bigtable, que es una de las bases de datos clave de valor, ¿no? Llamadas comúnmente column stores, ¿no? Aquí en este caso, ¿no? Utilizan técnicas en donde la unidad básica de almacenamiento no es tanto un registro, ¿no? Aquí lo que ocurre es que se almacenan conjunto de columnas, ¿no? O grupos, se agrupan, ¿no? Las columnas con base a su naturaleza las podemos agrupar, ¿no? Y estos grupos representan la unidad básica de almacenamiento, ¿no? A diferencia de un documento. Entonces, un grupo de columnas, ¿no? Se les conoce como familia de columnas, ¿no? Y en este tipo de bases de datos, ¿no? Pues más o menos veríamos una estructura como la que está aquí abajo, ¿no? Cada columna actúa como una unidad de acceso y se recuperan todos los datos de la familia. Por ejemplo, aquí con un solo ID, el ID 1234, podríamos recuperar todos estos grupos de columnas o familias de columnas, ¿no? Por ejemplo, la familia 1 podríamos llamarla profile, que contiene las columnas nombre, dirección y métodos de pago, ¿no? Y otra columna de familia sería las órdenes, que contiene la orden 1, la orden 2 y la orden 3, ¿no? Entonces es otra manera de agrupar. En lugar de agrupar por agregaciones, ¿no? Aquí agrupamos por conjuntos de columnas, tal vez, ¿no? Dependiendo ahí digamos, la naturaleza de cada columna, ¿no? Se agrupan con base a datos similares, ¿no? Que contenga cada familia. Ok. Bueno, entonces vamos a enfocarnos ya un poquito más a lo que es las bases orientadas a documentos. En este caso, bueno, nada más para comentar un poquito de la analogía entre lo que es una relacional y la base NoSQL, las correspondencias, aunque repito, no tratemos de ver a una base NoSQL como una relacional, ¿no? Esto es nada más para que entendamos un poquito los conceptos, ¿no? Que manejan. El concepto de base de datos es equivalente, pasa igual en una NoSQL, en una base de datos orientada a documentos. El concepto de tabla, si quisiéramos más o menos como mapearlo a en NoSQL, es la idea de una colección, ¿ok? Una colección. Una tupla, un registro en una relacional, ahora sería el concepto de agregación o documento, que fue el que vimos hace un momento, ¿no? El concepto de columna y campo pasan más o menos igual. Y el concepto de join, este es algo aquí importante, ¿no? Como les comentaba, propiamente en una NoSQL no existen los joins, ¿no? Más bien lo que ahora los vamos a sustituir van a ser con una de dos, o con un documento embebido o con una referencia vía ID, ¿no? Como el ejemplo que les comenté, ¿no? De tener arreglos de IDs, pero nuevamente no hay una restricción de llave foránea, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, ojo, no hay joins. Los joins no existen en una base NoSQL. ¿Ok? Entonces, también eso es importante, ¿no? Hay que tener en mente que, pues, si nos vamos a meter con NoSQL y queremos estar haciendo joins todo el tiempo, lo único que vamos a provocar es complejidad. ¿Ok? Bueno,
Ahora, ¿qué pasa con el concepto de llaves primarias en una base de datos no SQL? Bueno, en el modelo relacional, ¿no? Podemos tener que una llave primaria está formada por una o más columnas. Lo único que existe del lado de una NoSQL es que existe, en el caso ya particular de Mongo, cada agregación, cada documento tiene implícito un atributo que se llama --ID. Este valor se asigna siempre de manera automática por el propio Mongo, ¿no? Por el manejador, y se utiliza para identificar de manera única el documento. ¿Ok? Esto sería algo similar a una columna de tipo identity, ¿no? Autoincrementable. O sea, en una base NoSQL, por default, todos los documentos tienen una llave primaria artificial, por así decirlo, ¿no? Un ID. Entonces, un documento ya en la base de datos Mongo se ve más o menos así. Si tenemos todo este documento que son los datos de un alumno y sus cursos, de manera implícita, más o menos así se ven los IDs que genera Mongo. ¿Ok? Nosotros podemos sobreescribir este atributo si no queremos que la propia base de datos lo haga. Nosotros podemos asignarlo de manera manual, aunque no es tan recomendable, ¿no? Casi siempre se deja que el default, ¿no? Bueno, entonces, otra cosa, en el caso de Mongo, vean que las llaves, perdón, sí, las llaves no tienen comillas, ¿ok? Típicamente en un documento JSON, las llaves también van entre comillas. En el caso de Mongo no es necesario, ¿ok? Bueno, otra cosa, en la base de datos los documentos no se almacenan tal cual, sino se almacenan en forma binaria, ¿ok? Que es el formato un poco más adecuado para tener mayor rendimiento, ¿no? en disco. Otra cosa importante, ¿no? El tamaño es lo que les decía, ¿no? El tamaño de un documento en Mongo no debe de superar los 16 megas, ¿ok? Tendría que revisar las últimas versiones a ver si cambió, pero creo que no ha cambiado, sigue igual. Al menos hasta la versión antes de la 4, era la restricción, ¿no? Entonces aquí es donde viene lo que les comento, ¿no? Si estamos formando documentos muy grandes y si ya no cabe, si ya el documento es muy grande y nos gastamos los 16 megas, entonces ya podemos optar por otro tipo de relaciones, ¿no? Ya no embeber tantos documentos, sino tal vez usar IDs para relacionarlos, ¿no? Beneficios del uso de documentos JSON, como les comentaba, primero, hoy en día, bueno, ya la mayoría de los lenguajes de programación tienen un soporte muy bueno para manejar este tipo de estructuras, ¿no? Documentos embebidos o anidados reducen la cantidad de operaciones join. Esto es una de las ventajas, ¿no? Aquí, el poner documentos embebidos, pues nos evita hacer joins y por lo tanto aumentar desempeño, ¿no? Permite el concepto de esquema dinámico, es decir, posibilidad de agregar campos en cualquier momento. La rigidez que tiene el modelo relacional es que si nosotros le queremos agregar un atributo a una entidad, eso es un relajo, ¿no? Porque tenemos que agregar una nueva columna a una tabla y el modificarle la estructura a una base de datos relacional implica cierta complejidad, ¿no? Sobre todo si la base ya está en producción. ¿Ok? Implica prácticamente todo el ciclo de desarrollo de software, ¿no? Para hacer ese cambio. ¿A qué me lleva esto? Bueno, si tenemos un sistema en donde no tenemos tan bien delimitado el inicio y el fin de una entidad, es decir, un sistema en donde tengamos entidades con atributos que pueden cambiar a lo largo del tiempo, que a lo mejor en un tiempo una entidad tiene ciertos atributos y después pasa un tiempo y después cambian, ¿no? Es decir, tenemos esquemas dinámicos, a esto se refiere, ¿no? Entonces, este tipo de modelado de datos puede ser muy conveniente, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso de estudio de los estudiantes, pues sería muy raro, ¿no? Que de repente le agregáramos nuevas columnas o nuevos atributos a la entidad estudiante, ¿no?
o nuevas columnas a la entidad asignatura o nuevas columnas a la entidad curso, es poco probable que suceda, ¿no? Entonces, ahí no nos beneficia tanto, ¿no? El utilizar un esquema dinámico. Pero hay otro tipo de sistemas en donde sí, ¿no? Sobre todo, mucho tiene que ver con toda la cuestión de las redes sociales, ¿no? Van evolucionando, ¿no? Y de repente ahora se agregan nuevos atributos, nuevas características, ¿no? Son esquemas más dinámicos. Ahí es donde entra más este tipo de estructura de datos, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues ya con esto que hemos estado revisando, pueden también ya mejorar un poco su idea, ¿no? De cuando les digan, pues vamos a hacerlo en Mongo, vamos a hacerlo en una NoSQL, ¿no? Abusados con eso, ¿no? Dos documentos pueden tener diferente número de campos, como les comentaba. Por ejemplo, pueden existir documentos para un estudiante que defina campos adicionales como teléfono, dirección, ¿no? Si tenemos un sistema así, en donde, por ejemplo, tenemos agregaciones, ¿no? Documentos más bien, y puede que para algunos casos ciertos atributos no apliquen y para otros casos sí. Entonces, pues puede ser válido, ¿no? Tener este tipo de estructura de datos. Cosa que eso el modelo relacional no lo soporta, ¿no? Todos los estudiantes tienen que tener las mismas propiedades, ¿no? No hay de que unos estudiantes sí y otros no. Esa es una rigidez que que tienen los modelos relacionales, ¿no? Respecto a los NoSQL. Entonces, eso es otro punto de consideración. Bueno, y entrando un poquito de lleno a las características propias de Mongo, ¿no? Algunas características adicionales de Mongo, ¿no? El soporte de documentos embebidos y arreglos reduce operaciones de lectura y escritura, ¿no? Esto es algo de lo más atractivo, ¿no? La eficiencia que me da al hacer operaciones con documentos embebidos, ¿no? El uso de índices que contienen etiquetas para un manejo eficiente de los documentos, ¿no? Los índices aquí es la misma idea en el modelo relacional para hacer búsquedas. Lenguaje de acceso a datos robusto, ¿no? Las APIs que define Mongo son muy buenas, ¿no? Inclusive trae una parte de soporte para bases de datos espaciales, ¿no? Este es un punto también interesante, la alta disponibilidad. Aquí sí podríamos decir que el hecho de que ya fueron concebidas para hacer distribución de datos, eso sí es una ventaja sobre las relacionales, ¿no? También podemos hacer distribución de datos con una relacional, pero ahí sí necesitamos hacer un poco más de trabajo, ¿no? Es decir, porque, bueno, una relacional no fue concebida pensando en que en algún momento la base podría estar distribuida en nodos y en clusters, ¿no? Que hay manera, ¿no? Hay manera también de hacerlo. El escalamiento horizontal, como les comentaba, ¿no? Hay un concepto bastante interesante que se llama sharding. Este método es un método muy, muy conocido que se utiliza para distribuir grandes cantidades de datos entre clústeres gigantescos realmente, ¿no? O sea, tener arreglos y arreglos de servidores, ¿no? Entonces, haciendo un uso también adecuado de la red, entre otras cosas, ¿no? Fíjense que también ya existe algo en las relacionales. Por ejemplo, hay un producto que se llama Oracle Sharding, que sirve también para hacer distribución de datos de manera horizontal. ¿Ok? Parte de esto es un poco de lo que se ven distribuidas, ¿no? En la materia de distribuidas, ¿no? De técnicas para hacer distribución de datos, pero empleando una base relacional. En una NoSQL esto ya viene de cajón, ¿no? Ya fueron diseñadas las bases de datos así. Entonces, bueno, a partir de la versión 3.4 de Mongo, soporta la creación de las llamadas zonas de datos, ¿no? Empleando un criterio de construcción como un short key, es decir, en un clúster balanceado, MongoDB
realice escrituras y lecturas únicamente hacia los servers que pertenecen a una determinada zona. O sea, estos pueden ya decirle a la base de datos en qué nodos quieren que se guarden qué datos, ¿no? Bueno, soporte para múltiples estrategias de almacenamiento, ¿no? La manera en cómo también estén formateados los discos es importante para tener mayor desempeño, ¿no? Bueno, esto ya es yéndonos ya mucho más a detalle, ¿no? O sea, como les comenté alguna vez, podríamos pasarnos todo el semestre estudiando MongoDB y no acabaríamos, ¿no? Bueno, entonces, otra liga que les puedo recomendar aquí, como hemos comentado anteriormente, ¿no? El diseño de agregaciones es importante. No nada más se trata de hacer mapeos, ¿no? De tablas a documentos, ¿no? Es decir, también sería muy, muy erróneo, ¿no? Decir, a ver, me voy a migrar a NoSQL, ¿no? Entonces lo que hacen es que agarran sus tablitas del modelo relacional y si tengo una tabla estudiante, crean una agregación estudiante, ¿no? Si tengo una asignatura, una agregación asignatura. O sea, eso realmente no es no SQL, ¿ok? Entonces, esta liga, ¿no? Es también interesante porque, bueno, es una liga que les puede dar una serie de conocimientos iniciales para hacer un buen diseño de agregaciones, ¿no? Es decir, iniciar pensando o diseñando en términos de documentos, ya no en términos de tablas y de foráneas primarias. Entonces, aquí les voy a abrir la liga. Se llama Thinking in Documents, ¿no? Y son varias partes. Entonces, tiene que ver un poco con parte de los documentos cuando quieran migrarse de una base de datos relacional a una NoSQL, pues prácticamente todo lo que tienen que considerar, ¿no? Igual lo que les decía, las correspondencias, qué implica con los joins, ¿no? Cómo deberíamos tratar los joins ahora en una NoSQL, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí igual está bastante ilustrativo. No está muy largo, pero bueno. Hay más ligas acá, está la parte 2, ¿no? Entonces, entre más lectura tengamos, bueno, podemos tener una visión mejor de ambos mundos, ¿no? El modelo relacional y el modelo NoSQL, ¿no? Entonces, bueno. Entonces vamos a empezar como andamos de tiempo, ya casi se nos acaba el tiempo. Nada más vamos a ver lo de la instalación y ya el jueves jugamos un poquito con la base de datos. Entonces, la instalación, bueno, la instalación aquí, lo que les dice este PDF es, se recomienda hacer la instalación de los paquetes, pero que son administrados por el propio sitio de Mongo, no tanto por los sistemas operativos. Esto con la finalidad de tener las últimas versiones, ¿no? Entonces, aquí vienen las instrucciones para instalarlo tanto para los que tienen Ubuntu o Mint o para los que están usando Fedora o alguna variante, ¿no? De Red Hat. Entonces, básicamente lo único que hay que hacer es agregar este repo, ¿ok? Y editarlo en caso de que sea necesario. Para la versión que estamos usando de Mint y de Ubuntu, Bionic es la distribución que ahorita, más bien la versión que estamos usando, ¿no? Y básicamente el único paquete que hay que instalar es ¿no? MongoDB org, ¿ok? Y con eso ya tenemos nuestra base instalada, ¿no? Eso es mucho más sencillo que instalar, obviamente, una relacional, ¿no? Que bueno, obviamente cuando se instala, se instala con lo default, ¿no? Con lo más sencillo. Entonces, cuando puedan hagan esto, ¿no? Entonces, ahorita ya por el tiempo no nos da, no lo voy a hacer, pero bueno, una vez que ya tienen instalado a la base, ¿cómo la iniciamos? Bueno, este sería el equivalente al startup en Oracle, ¿no? Sudo service mongo start, ¿no? Entonces lo voy a ejecutar ahorita. Una vez que ya tienen instalada la base, esta instrucción lo que hace es algo así, ¿no? Perdona que es en white. Ok, entonces,
¿Cómo valido? Por ejemplo, puedo hacer el comando, puedo usar el comando ps f y vamos a validar qué procesos se generaron relacionados con Mongo. ¿Ok? Entonces, aquí este es el daemon, por así decirlo, ¿no? El demonio del server, ¿no? El proceso que ahorita se encarga de atender peticiones y es el único realmente, ¿no? O sea, es realmente, como esta es la versión community, digamos que es la versión light, por así decirlo, ¿no? La versión más sencilla para trabajar en laptops, en este tipo de ambientes. ¿Cómo entro al shell de Mongo? Simplemente aquí pues ponemos el comando Mongo y ya estamos en el prompt. Este sería el equivalente al SQL Plus, ¿no? En Mongo, ¿ok? Me preguntan aquí en el chat, dice, ese es el PDF actualizado. Ya está actualizado, se los actualicé el día de ayer. Lo único que hice fue actualizar la versión, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Realmente esto está tomado de la documentación oficial, ¿no? Ahí también, si navegan en la documentación, ahí vienen las guías. Pero bueno, aquí está resumido, ¿no? Básicamente con los pasos, pero es prácticamente lo mismo, ¿ok? Lo saqué de la documentación. Entonces, si les parece, para el jueves, si pueden traer ya esto instalado, estaría mejor para ya el jueves empezar a trabajar ya con la base, ¿no? Vean que aquí manda algunos warnings. Esto es completamente normal porque la base no está configurada para trabajar en producción, ¿no? Por ejemplo, aquí el sistema de archivos que se recomienda es XFS, ¿ok? Para tener mayor desempeño. Y la parte de la seguridad está totalmente deshabilitada, ¿no? Pero bueno, para efectos de la introducción es más que suficiente, ¿ok? Bueno, entonces ya el jueves empezamos a jugar un poquito, ¿no? Ya con la base de datos y si pueden, pues hagan esa tarea moral, de así decirlo, ¿no? Traigan su ambiente ya listo. Y cuando puedan entrar aquí al shell, entonces ya es que todo está bien, ¿no? Bueno, ¿dudas entonces de esto? Ok, entonces, si no tienen alguna duda, nos estaríamos escuchando el próximo jueves. Igual recuerden, si hay dudas del examen, las revisamos. ¿Vale? Ok, profesor, muchas gracias. Cuídense, nos vemos, nos escuchamos el jueves. Bueno, y con esto que estamos viendo, también chequen, ¿no? Si quieren que veamos cosas de NoSQL en el intersemestre, o si seguimos con el plan que habíamos platicado, ¿no? Igual y esto ya les puede dar un panorama un poco más general, ¿no? De lo que podríamos ver en el intersemestre. Bueno, entonces, cuídense, nos vemos el jueves.